Hola amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa para quienes no me conocen. El día de hoy voy a desarrollar un tema muy importante que titula Edad Antigua y sus fuentes. Edad Antigua y sus fuentes. Vamos a hablar de la antigüedad en la historia. La historia tradicionalmente ha sido dividida por muchos autores europeos, investigadores de la historia, ha sido dividida en algunas edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y antes de la historia, pues podemos hablar de la prehistoria, antes de la edad antigua. Delimitar con años exactos cuándo inicia y cuándo termina la edad antigua o la antigüedad, pues es difícil, sí, es difícil delimitar un año exacto. Pero para muchos autores, la edad antigua se da entre el 4000 antes de Cristo aproximadamente y el siglo cuarto y quinto después de Cristo aproximadamente. Y siempre voy a mencionar aproximadamente porque no hay un año exacto, no hay una fecha exacta, son etapas de transición y que todavía siguen en investigación. No es que lo que yo diga acá en este video es la verdad y con esto ya se termina las investigaciones, no. Más bien yo lo que promuevo en mi canal de YouTube es a que sigan investigando. No creo que hay una verdad totalmente objetiva, lo que sí podemos hacer menos subjetivos. Yo lo que busco no es la objetividad, lo que busco es ser menos subjetivo. Y creo que ese es uno de los elementos básicos que divulgo y promuevo en mi canal de YouTube, a comparar fuentes, contrastar información, no creernos únicamente lo que dice un solo profesor, un solo texto de historia, un solo youtuber, un solo conferencista, no. Más bien, siempre comparemos información, investiguemos, profundicemos, y claro, es un poco más difícil contrastar fuentes, seguir investigando. Pero esos son elementos básicos para conocer la historia y la edad antigua, en este caso que estamos hablando de este periodo histórico, que como dije, va entre el 4000 antes de Cristo aproximadamente hasta el siglo cuarto, quinto aproximadamente. Y de ahí sí, ya comienza después la Edad Media, viene después la Edad Moderna y pues la Edad Contemporánea. Ahora, cómo delimitar en lo que es prehistoria e historia, ahí es un tema complicado. Para muchos historiadores dicen que uno de esos factores para diferenciar entre prehistoria e historia, pues es los inicios de la escritura y hablan muchos de tablillas sumerias que han sido los primeros registros de escritura, la escritura cuneiforme, por allá entre el 3500 y el 4000 antes de Cristo, y todavía se sigue investigando si es que esta escritura surgió evidentemente en lo que hoy es Irak, Irán, en lo que era la Babilonia en la antigüedad. Otros afirman que más bien en la zona del Asia oriental, en lo que es el Tíbet, China, la India, por ahí afirman que han surgido los primeros textos y están los textos más antiguos. Otros, como decía yo, hablan del Asia más bien occidental, del Asia pegada al Mediterráneo, en lo que hoy son los países de Irak, Irán, Israel, Palestina, Siria. Otros dicen que ahí surgió los primeros registros escritos y otros hablan de que en Egipto han surgido los primeros registros escritos de la humanidad y que ahí comenzó la historia. Bueno, son teorías de diversos investigadores, pero yo creo que hay que siempre ir a a las fuentes y ahora vamos a revisar algunas de esas fuentes. Pero antes de revisar esto, quiero mencionar que todas estas culturas egipcias, asiáticas, lo que hoy es Europa, Grecia, el mundo greco-romano, todas estas culturas hay que conocerlas en la antigüedad. Pero si bien Europa y España descubre América según su perspectiva en 1492, no nos olvidemos que antes de esa fecha, antes de 1492, ya había una gran cultura en lo que es
el norte de América, el Centroamérica y Sudamérica, de lo que hoy conocemos con esas palabras. Y ahí estaban los grandes imperios aztecas, el gran imperio maya posteriormente, y en la parte de Sudamérica, las grandes culturas de Tiwanaco, eh, la cultura de Caral, que es mucho más antigua incluso para algunos, mucho más antigua que Tiwanaco, y la cultura de Caral, para muchos investigadores y arqueólogos, es contemporánea de la gran civilización egipcia, donde, en la época que se construyeron las pirámides, etcétera. Entonces, en América, si bien para algunos ya fue descubierta en 1492, para otros ya estaba descubierta, pues evidentemente antes de esa fecha. Y por supuesto, porque habían ya pobladores, grandes civilizaciones, tal vez no se han encontrado muchos registros escritos, además del Popol Vuh, que es todo una compilación de textos de los aztecas, los mayas y de esas culturas que habitaban en el norte de América. Sin embargo, habría que seguir investigando, porque al parecer las culturas americanas no desarrollaron mucho la escritura, pero digamos, todas estas culturas estaban en la antigüedad. Y las investigaciones oficiales dicen que no había contactos entre la cultura de América y el Asia y lo que es Europa antes de 1492, pero hay otros registros de investigaciones que dicen lo contrario, que más bien sí habían interconexiones o intercambios culturales, comerciales, antes de 1492, y eso está en investigación. Pero por eso mismo es importante conocer la historia de la antigüedad y remitirnos a sus principales investigadores. Bueno, también, entre paréntesis, quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y también puedes seguirme en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, porque también te puedes comunicar a través de estas redes sociales. Ofrezco cursos en lo que es Udemy sobre estos temas de historia, historia de la cultura, historia de la filosofía, historia de la psicología, psicología en sus diferentes aplicaciones. Tengo algunos cursos en lo que es la plataforma de Udemy, donde que puedes seguir cursos a nivel online en tus propios horarios, a tus propios tiempos y desde cualquier parte del mundo puedes seguir estos cursos y te puedes comunicar conmigo a través de mi WhatsApp o de mis redes sociales. Cerrando este paréntesis, vamos a revisar algunos de los más importantes investigadores de lo que ha sido la historia antigua. En la parte de arriba vas a encontrarte con algunos investigadores, youtubers, escritores, conferencistas de lo que es la historia antigua, algunos especialistas en historia antigua. Y en la parte de abajo tienes a Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, que han sido algunos de esos personajes intelectuales que han dejado registros escritos, que han marcado la historia antigua y que siempre habrá que investigar más sobre ellos. Ahora, como te decía, siempre es importante conocer y remitirnos a las fuentes. Si quiero conocer la historia antigua, tengo que ir a diferentes fuentes y alguna muestra pequeña de esas fuentes que son especialistas en historia antigua están en la parte de arriba. Por ejemplo, Laura Huerta López tiene un canal de YouTube que se llama Laura Egiptóloga y ella es una especialista, como lo dice ya ahí el nombre, es una especialista en egiptología, en toda la cultura y la civilización antigua egipcia, y en su canal de YouTube como Laura Egiptóloga difunde mucha de esta profesión, de esta formación en lo que es la antigüedad y especialmente en lo que es Egipto. Entonces, ¿qué mejor que irnos al canal de ella, investigar y conocer más sobre esa perspectiva? Por otro lado, tenemos a Ana María Vázquez Ois, que es una española, profesora académica, investigadora, una de las más importantes investigadoras de la antigüedad, pero sobre todo ella no se ha quedado en las cuatro paredes de una academia, ni en
únicamente en las revistas indexadas, como muchos profesores hoy se quedan, y más bien ella en YouTube tiene varias conferencias, entrevistas, divulgando sus investigaciones, su obra para que el gran público conozca sobre la historia de la antigüedad. Entonces creo que también conocer los planteamientos de ella, de todas las culturas de Babilonia, de lo que hoy se conoce para Europa. Europa conoce como el Oriente Próximo o el Oriente Medio. Ella es una especialista en la historia antigua de toda esa zona, ¿sí? Y qué mejor que irnos directamente a la fuente y conocer sus conferencias. Otra académica que no se ha quedado en las cuatro paredes de la universidad y que difunde sus conferencias, su obra, sus investigaciones en YouTube, es Eva Tobalina, una española experta y especializada en lo que es historia antigua. Entonces, me interesa mucho este tipo de profesionales que van a YouTube, difunde su obra para el gran público. Bueno, no todas las masas van a acceder, pero por lo menos una gran cantidad de seguidores en YouTube van a seguir sus investigaciones. Entonces, a los que les interesen estos temas hay que remitirnos directamente a la fuente. Yo no soy un especialista en el tema, tengo conocimientos generales, soy un seguidor de estas mujeres y de estos hombres que vamos a revisar, y por eso es que es importante ser autodidactas en lo que es historia e historia antigua. Javier Rubio Donce tiene uno de los canales más populares, con mayor número de suscriptores y de visualizaciones sus videos, que se llama Academia Play. Este español hace divulgación de lo que es cultura general, historia, geografía, filosofía, pero principalmente lo que es historia. Academia Play, uno de los canales más importantes. Entonces, aprender de manera didáctica resúmenes de 10, de 15, de 20 minutos sobre la historia, creo que es importante. Y ahí tiene muchos videos sobre historia antigua, etcétera. Jaime Barilco, le he puesto aquí porque yo tengo un libro de él acá en mi biblioteca y en mis manos, que se llama La filosofía, una invitación a pensar, donde que hace una compilación de toda la historia de la filosofía, y dentro de esos un capítulo de ese libro, La filosofía, una invitación a pensar, de este argentino filósofo, Jaime Barilco. Él es un especialista en lo que es la filosofía antigua de Grecia. Filosofía antigua de Grecia, de justamente de los personajes que vemos abajo, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Y también tenemos a Enric Fernández Gel, que tiene un canal de YouTube que se llama Adictos a la Filosofía. Él es un filósofo y pues habla muchísimo de los filósofos de la antigua Grecia, que han marcado el desarrollo de la civilización europea, occidental, eh, y del mundo occidental que conocemos. Enric Fernández Gel, un youtuber también importante, filósofo, que hace historia de la filosofía, historia de los pensadores más importantes de la antigua Grecia. Y pues como te decía, los filósofos más estudiados quizás son Sócrates, Platón, Aristóteles, pero hay muchos otros más. Y, por ejemplo, se habla mucho menos de Pitágoras, que además de ser matemático fue un verdadero filósofo iniciático, y todos los misterios de su filosofía y de su vida y de su obra, creo que hay que investigar. Y Filón de Alejandría es uno de los representantes de la filosofía que complementa la filosofía hebrea, la filosofía de los judíos con el mundo greco-romano. Entonces creo que es importante también conocer más sobre Filón de Alejandría. Y Flavio Josefo fue un filósofo, escritor, pensador y sobre todo historiador de lo que es el mundo antiguo, que habrá que también cada vez investigarlo más. Además de estos personajes, tengo a otros, y creo que es importante conocer, por ejemplo, la obra, la vida y la obra de Enrique Dussel, que es un argentino que reside en México, ha publicado muchos libros de historia de la filosofía, de la historia mundial. Él es un marxista, teólogo y filósofo de la liberación. Publicó, por ejemplo, un libro, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, donde que aborda en ciertas partes de su libro lo que es la historia antigua. Y además tiene conferencias en YouTube hablando también de la antigüedad. Entonces creo que hay que revisar a este pensador
marxista, neomarxista, apegado a la teología y a la filosofía de la liberación. Carla Díaz tiene un canal de YouTube que se llama Investigando la Historia. Es un canal que lo he revisado, he visto algunas entrevistas, conferencias que me han parecido muy importantes para conocer la historia y especialmente lo que es la historia antigua. Tiene entrevistas a muchos personajes y especialistas en historia. Entonces creo que es importante conocer este canal de YouTube y ver sus videos investigando la historia de la chilena Carla Díaz. De ahí tenemos a Yuval Noah Harari, que publicó un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Es uno de los libros más reconocidos, pasado al español o traducido al español en el año 2014, de este israelita, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que ha sido vendido con muchísimas copias a nivel internacional, el libro Sapiens de animales a dioses, donde que parte de su libro involucra a la antigüedad. Es un libro resumen de toda la historia de la humanidad y dentro de ese libro hay una parte que es la revolución agrícola, ahí nos habla más de la antigüedad. Antonio Piñero, por ejemplo, es un investigador del cristianismo primitivo, especialista en la antigüedad del cristianismo, en los inicios del cristianismo. Creo que ver sus conferencias, sus entrevistas en YouTube es muy, muy importante. Fernando Fuentes Pinzón tiene un canal de YouTube que se llama El Picalibro, es un venezolano, divulgador de lo que es la filosofía, y en su canal de YouTube también pueden encontrar mucha información de lo que es historia de la filosofía antigua, de la filosofía de Grecia, etcétera. Entonces creo que su canal nos aporta también mucho en este sentido. Fernando Sabater publicó un libro sobre historia de la filosofía, es un filósofo español que también ha hecho algún trabajo de divulgación en algunos canales y también en YouTube hay presencia de sus charlas, de sus entrevistas, pero especialmente el libro Historia de la Filosofía nos puede remitirnos a la antigua Grecia. Creo que es importante el pensamiento de la historia de la filosofía de Fernando Sabater. Yogari Puyol es un especialista en lo que es el cristianismo y en Egipto, tiene algunas conferencias sobre las fuentes egipcias del cristianismo que también nos remiten a la antigüedad. Conocer la antigüedad desde la mirada de Yogari Puyol, este español historiador del cristianismo. Mario Sabán también es un especialista en lo que es la cábala, el judaísmo, el misticismo. Es un psicólogo, psicólogo transpersonal, especialista en cábala, en historia, en judaísmo. Creo que las entrevistas, charlas y publicaciones de Mario Saban son relevantes. Joel Ben-Habib también es un judío, historiador. Creo que conocer el mundo del judío en la historia nos puede aportar Joel Ben-Habib en su canal de YouTube que lleva su nombre propio. También tiene algunas charlas sobre la historia del cristianismo y del cristianismo primitivo que de pronto nos puede interesar mucho. Fernand Lucien Mueller, o Muller, es un historiador de la psicología y de la filosofía. Tiene un libro que se llama Historia de la Psicología, pero esta historia de la psicología nos remite a la antigüedad. En su libro Historia de la Psicología que tengo acá en mi biblioteca, dice desde de la antigüedad a nuestros días. Hay una parte de su libro que habla de la psicología en la antigüedad. Creo que sus aportes son muy importantes. Hipatia de Alejandría también a ella le he puesto en lo que es la Edad Media, porque ella vivió en esta etapa entre la Edad Antigua y la Edad Media, justo en esa época de transición, entre estas perspectivas, creo que los aportes de Hipatia de Alejandría pueden ser muy, muy importantes en ese sentido. Y finalmente lo que es Lao Tse, que es un gran pensador asiático, para muchos ha escrito lo que es el Tao Te Ching. Creo que ese libro es uno de los más importantes que requiere mucha más investigación, la base de lo que fue el taoísmo y el pensamiento oriental asiático. Entonces, estos son algunos de los pensadores, de los investigadores de lo que es la historia antigua. Siempre hay que remitirnos a las fuentes directamente. En mi canal de YouTube yo lo que trato es más bien de compilar diferentes pensadores, investigadores de los temas para que ustedes vayan directamente a las fuentes y sigan investigando.
comparen siempre información. Ese es el mensaje principal en mi canal de YouTube y con esto me despido. No se olviden de visitarme en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, de suscribirse al canal si les interesa estos temas. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.